Lilith no es tu sombra, no es un deseo que no se pudo materializar. Lilith es una parte de mí que ha quedado contenida, condicionada, reprimida. No necesita revelarse. Lilith necesita expresarse. Todo el tiempo que te mantienes operando desde esa fuga energética que es Príapo, donde te drenas de tu energía vital, es todo el tiempo que estás validando deseos de los demás, no el tuyo propio. Lilith es la llave de acceso a la creatividad de tu verdadera identidad, a la creatividad del propósito. Lilith no es la primera mujer de Adán. Adán solo tuvo una mujer que fue Eva. Génesis 1:27. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. No es hasta Génesis 2 que nos relatan la historia de Adán y Eva, pero esto no significa que en Génesis 1:27 nos estén hablando de otro hombre o de otra mujer. De hecho, esto sucede varias veces a lo largo de los libros del Antiguo Testamento, donde en un versículo nos hacen una pequeña referencia a una parte de la historia y no es hasta unos versículos más adelante que nos desarrollan esa historia por completo. Justo esta diferencia entre versículos es lo que trajo mucha controversia en la comunidad judía y hebrea. Y esto es lo que dio lugar al nacimiento de Lilith como ese símbolo y arquetipo como lo vamos conociendo hasta el día de hoy. Lilith aparece en la Biblia, pero no proviene de la Biblia. Aparece en Isaías 34:14 como una pequeña referencia muy simbólica y muy ambigua, pero Lilith proviene de las tradiciones hebreas posteriores, especialmente del folclore y del misticismo judío. Aparece por primera vez en el alfabeto de Ben Sirá, que ni siquiera es escrito por él, y aparece como esta primera mujer de Adán. Y es ahí donde empieza la construcción del mito, del simbolismo y del arquetipo de Lilith, y que además en ese momento fue utilizado para mostrarnos a las mujeres como personas insatisfechas que no se querían someter a la voluntad de los hombres, como las mujeres que eran perversas si no eran mujeres de bien, y mujeres que tuvieran deseos propios o voluntades propias. Ahora bien, todo lo que se cuenta sobre ella desde entonces hasta el día de hoy se mezcla con el paso del tiempo, de los años y de las generaciones, con el miedo, con la superstición, y se va perdiendo la línea entre lo que es verdad y lo que no lo es. Y esto da lugar a sostener creencias como verdades y actuar como si lo fueran, cuando la raíz es una fábula o un invento. Cuidado cuando el mito se convierte en verdad incuestionable y desde ahí se manipula. Basta de arquetipos y de simbología fija, caduca y manipulada. La información valiosa en manos equivocadas se convierte en manipulación. Es importante tener en cuenta el contexto histórico, social, generacional en el que se empezó a utilizar, a interpretar Lilith en las cartas natales, en la astrología. Esto sucede en la década de los años 60. Estamos hablando de la década de la libertad y especialmente de la libertad sexual. Esto también hace que aún se fomente más ese arquetipo, esa interpretación, esa simbología de Lilith. Es importante tener esto en cuenta para comprender que conforme pasan los años, creo que tenemos la responsabilidad de evolucionar, de revisar esos arquetipos, esa simbología y poder actualizarlos, resignificarlos para poder seguir avanzando y para liberarnos de lo que es genuino y es verdad y de lo que no lo es, de lo que fue manipulado. Lilith no trama una venganza, ni es una rencorosa, ni es mala ni perversa, ni se come a los niños, ni mata a las mujeres embarazadas, ni odia a los hombres y quiere quedarse sola en el mundo, ni tiene deseos oscuros, malignos, sucios o represiones sexuales. Lilith no es sombra. Lilith no es tu sombra.
Lilith es una parte de nosotras que requiere de mucha aceptación, pero no se trata de la compasión hacia una misma por la pataleta, la reactividad y el enfado de Lilith por no poder hacer lo que quiere o lo que se le viene en gana. No es por querer lo que no se tiene, como si fuera una simple cuestión de insatisfacción o un capricho. Lilith no es nuestra niña interna a maternar. No es un deseo que no se pudo materializar. Lilith es una parte de mí que no se pudo expresar. Es una parte de mí que ha quedado contenida, condicionada, reprimida. Lilith es verdadera identidad. En el eje que forma con Príapo se da la renuncia al poder que habita en mí para materializar mi deseo por la pérdida de identidad. Príapo representa esa tierra prometida en la que estoy condicionada a través de la falsa identidad vincular. La verdadera identidad no es identidad vincular, te pertenece, te es propia. Y la expresas y la experimentas a través de la validación del deseo de tu corazón. Todo el tiempo que te mantienes operando desde esa fuga energética que es Príapo, donde te drenas de tu energía vital, es todo el tiempo que estás validando deseos de los demás, no el tuyo propio. Si me quedo en Príapo, me pierdo la potencia de Lilith. Lilith, la aceptación que necesita es la aceptación del deseo de tu corazón, la llave de acceso a la creatividad de tu verdadera identidad, la llave de acceso a la creatividad del propósito. Eso es Lilith. El deseo nuclear de Lilith es ser escuchada. Lilith quedó silenciada. Si la silencio, no me genera confrontación para yo seguir en esta tierra prometida, en esta identidad vincular que me da cierta seguridad y confort. Si la mantenemos silenciada en nuestra psique, no tenemos acceso a ella. Lo importante es poder escucharla para comprenderla y poder averiguar de qué necesita liberarse o qué necesita integrar para poder expresarse. Lilith no necesita revelarse. Lilith necesita expresarse. Lilith es el deseo de ser. Eso requiere de autoridad y de responsabilidad. Lilith necesita ser liberada de la parte de Príapo que la reprime, la condiciona y la silencia. Lilith es una autoridad. Una autoridad no se revela llena de rabia. Se expresa desde la total y absoluta certeza y autoconfianza en sí misma. ¿Qué crees que es más poderoso? ¿Revelarte o expresarte y liberarte genuinamente? La expresión y la liberación requieren de responsabilidad y de autoridad. Requieren de tu adulta interna. La rebeldía en ausencia de autoridad es pura proyección de tu miedo, descarga de rabia e ira contenida, pero no necesariamente de una acción que de verdad te libera. La verdadera rebeldía de Lilith es expresar tu verdadera identidad y validar el deseo de tu corazón, ante el que respondes con tu autoridad interna, con tu adulta interna para materializarlo y para experimentarlo. No es la rebeldía de la eterna adolescente muerta de miedo que se queda pataleando y enfadada consigo misma pero proyectándolo hacia afuera, quedándose en los mismos lugares de siempre y haciéndolo de siempre por miedo a perder esa tierra prometida contenida en Príapo. Lilith es verdadera identidad. Lilith es potencial. Lilith es la llave de creatividad del deseo de tu corazón. Lilith es deseo de ser. En el próximo vídeo seguiremos hablando de Lilith, esta vez profundizando en su relación
con el deseo y con esa verdadera identidad. Soy Mons Santos, psicóloga y mentora de verdadera identidad. Si te ha gustado el vídeo, si te gusta el contenido, dale like, suscríbete al canal y nos seguimos viendo por aquí. Os veo la próxima semana. Muchísimas gracias. Un abrazo.